La madrugada del 25 de diciembre de 1992 quedó grabada en la memoria de Tijuana como el momento exacto en que la ciudad comprendió que había cruzado el punto de no retorno. 7 personas ejecutadas, 2 familias completas borradas del mapa, niños asesinados en sus propias camas. Y todo comenzó no por una traición al cartel, no por millones de dólares en cocaína perdida, no por infiltración policial, sino por algo tan cotidiano que parece imposible. Una queja por música alta en Nochebuena. Esta es la historia real de cómo los hermanos Arellano Félix, los narcos que transformaron Tijuana en ciudad más peligrosa de México, convirtieron una petición de silencio en sentencia de muerte colectiva, demostrando que en su territorio no existían ciudadanos comunes, solo súbditos que obedecían o cadáveres que servían de advertencia. Una noche que marcó el momento en que el narcotráfico mexicano dejó de ser negocio criminal para convertirse en régimen de terror absoluto, donde la vida humana valía menos que nada. Tijuana, en los primeros años de la década de los 90, era ciudad partida en 2 realidades irreconciliables. Por un lado, la ciudad oficial que aparecía en postales turísticas, con playas, restaurantes, comercios que vendían artesanías a estadounidenses que cruzaban la frontera buscando tequila barato y aventura controlada. Por otro lado, la ciudad real, la que habitaban los tijuanenses de verdad, donde cada noche traía consigo el sonido inevitable de disparos, donde amanecer sin encontrar cuerpos en las calles era considerado día tranquilo, donde madres enseñaban a sus hijos a tirarse al suelo cuando escuchaban balaceras, porque las balas perdidas no distinguían entre inocentes y culpables. Era territorio donde 3 carteles principales peleaban cada metro cuadrado de influencia, donde policías trabajaban abiertamente para los narcos porque el sueldo oficial no alcanzaba ni para comer, donde jueces dictaban sentencias según quién pagaba más, donde la palabra de un capo valía infinitamente más que cualquier ley escrita en papel. El poder en esa Tijuana no se ejercía desde edificios gubernamentales, ni se legitimaba con votos o constituciones. Se ejercía desde casas de seguridad fortificadas, desde ranchos en las afueras donde se torturaba y desaparecía gente, desde restaurantes exclusivos donde narcos cenaban rodeados de guardaespaldas armados, hasta los dientes mientras familias normales los miraban de reojo, fingiendo no reconocerlos, aunque sus rostros aparecieran regularmente en periódicos. Quien controlaba las rutas de tráfico hacia Estados Unidos, controlaba todo lo demás: política, policía, economía, justicia. Y en 1992, nadie controlaba Tijuana con más fiereza, más crueldad, más ambición desmedida que los hermanos Arellano Félix. Habían llegado desde Sinaloa en los años 80, cuando el narcotráfico todavía guardaba ciertas apariencias de honor entre criminales, cuando existían códigos no escritos que protegían mínimamente a civiles ajenos al negocio. No se mataban niños. No se atacaban familias enteras por venganza. No se ejecutaba gente por motivos triviales. Pero los Arellano Félix eran generación diferente, peligrosamente diferente de los narcos viejos que habían construido el negocio en décadas anteriores. Habían crecido entre 2 mundos: el Sinaloa rural donde la violencia era tradición heredada, y el San Diego californiano donde habían estudiado, donde habían conocido el lujo estadounidense, donde habían desarrollado sed de poder que superaba todo lo que narcos tradicionales consideraban razonable. No querían simplemente traficar drogas y hacerse ricos. Querían construir imperio donde ellos fueran autoridad suprema, donde su palabra fuera ley incuestionable, donde cualquiera que los desafiara, sin importar cuán insignificante fuera el desafío, pagara con sangre. Ramón Arellano Félix era el brazo armado del cartel, el arquitecto de la violencia sistemática que convertiría a Tijuana en sinónimo de muerte. Tenía apenas 28 años en 1992, pero ya había acumulado reputación que aterrorizaba incluso a criminales endurecidos. No era jefe que ordenaba ejecuciones desde la distancia segura de una oficina. Participaba personalmente en los asesinatos más importantes.
disfrutaba presenciando el momento exacto en que la vida abandonaba los ojos de sus enemigos. Había creado grupos de élite de sicarios, reclutados en las colonias más marginadas de Tijuana, jóvenes sin futuro que veían en el cartel única oportunidad de escapar la pobreza, entrenados en campamentos clandestinos donde aprendían tácticas militares, equipados con arsenal que incluía rifles de asalto AK-47 y AR-15, pistolas 9 milímetros, granadas de fragmentación, chalecos antibalas de grado militar. Estos sicarios no eran pandilleros desorganizados, eran soldados de ejército paramilitar que operaba con disciplina profesional en ciudad donde autoridades oficiales habían renunciado completamente a imponer orden. Benjamín, su hermano mayor, manejaba el lado empresarial del imperio, las finanzas, la logística, pero sobre todo la red de corrupción que hacía posible que el cartel operara con impunidad absoluta. Pagaba millones de dólares mensuales en sobornos distribuidos meticulosamente a través de cada nivel del gobierno. Comandantes de policía municipal recibían sus pagos para ignorar actividades del cartel. Agentes de la Policía Judicial Federal informaban sobre operativos antes de que ocurrieran. Generales del ejército mexicano desviaban la mirada cuando convoyes del cartel transportaban toneladas de cocaína. Políticos locales y estatales facilitaban permisos, protegían propiedades, bloqueaban investigaciones. Hasta en Ciudad de México, en las oficinas del Poder Federal, había funcionarios en la nómina de los Arellano Félix. El cartel había construido estado paralelo donde ellos compraban lealtades que el gobierno oficial no podía ni soñar con conseguir. Francisco Javier, el menor de los hermanos operativos, se encargaba de la logística del tráfico, rutas marítimas desde Colombia, túneles sofisticados bajo la frontera que tomaban meses excavar, bodegas donde se almacenaban toneladas de cocaína esperando cruzar a Estados Unidos. Era menos sanguinario que Ramón. Prefería resolver problemas con negociación y dinero, pero eso no significaba debilidad. Cuando el dinero no funcionaba, Francisco Javier no dudaba en autorizar violencia extrema. Simplemente entendía que la violencia debía ser calculada, estratégica, utilizada para enviar mensajes específicos más que para satisfacer impulsos sádicos. Juntos habían construido organización criminal que generaba ganancias imposibles de calcular con precisión, pero que se estimaban en miles de millones de dólares anuales. El cartel de Tijuana no solo traficaba cocaína, controlaba también metanfetaminas, heroína, marihuana, lavaba dinero a través de cientos de negocios legítimos, restaurantes, hoteles, compañías constructoras, concesionarias de autos. Empleaba directa o indirectamente a miles de personas en Tijuana, desde sicarios hasta contadores especializados, desde químicos que procesaban drogas hasta abogados que manejaban propiedades y empresas fantasma. Era imperio que funcionaba con eficiencia corporativa, pero se sostenía sobre fundamento de terror puro. La Colonia Libertad, escenario de los eventos que sacudirían la conciencia nacional, era vecindario de clase trabajadora en las afueras de Tijuana. Casas modestas de concreto, algunas recién pintadas con esfuerzo de familias que ahorraban meses para permitirse esa mejora, otras descuidadas por falta de recursos. Las calles eran mayormente de tierra, se convertían en lodazales durante las lluvias de invierno. No había parques bien mantenidos ni áreas recreativas adecuadas. Los niños jugaban fútbol en terrenos baldíos llenos de basura. Las familias vivían apretadas en casas pequeñas, 3 generaciones compartiendo a veces 2 habitaciones. La mayoría trabajaba en maquiladoras que pagaban salarios miserables por jornadas agotadoras, ensamblando productos electrónicos o textiles que luego se vendían en Estados Unidos por precios 100 veces superiores. Otros manejaban taxis, vendían en mercados, trabajaban en construcción. Eran personas honestas atrapadas en ciudad controlada por criminales, tratando de mantener dignidad y normalidad en medio del caos que los rodeaba constantemente. Todos en la Colonia Libertad sabían que narcos operaban en el vecindario. Había casas de seguridad donde se veían entrar y salir vehículos de lujo con vidrios polarizados,
donde hombres con radios y armas vigilaban desde las esquinas, donde ocasionalmente se escuchaban gritos de personas siendo interrogadas o torturadas. Pero nadie hablaba de eso, nadie hacía preguntas, nadie llamaba a la policía porque llamar a la policía era inútil en el mejor de los casos y suicidio en el peor. Los vecinos habían aprendido a practicar ceguera y sordera selectivas. Ver vehículos sospechosos, no recordar nada. Escuchar gritos, no haber oído nada. Presenciar movimientos extraños, no saber nada. Era única forma de sobrevivir en Tijuana de los Arellano Félix, una de estas casas de seguridad, ubicada en esquina poco transitada de la colonia, pertenecía oficialmente a empresario cuyo nombre aparecía en documentos pero que nadie había visto jamás. Todos sabían que era propiedad del cartel, lugar donde guardaban armas, donde escondían personas secuestradas esperando pago de rescate, donde realizaban reuniones que no podían ocurrir en lugares más visibles. Los vecinos inmediatos habían aprendido a convivir con esa realidad incómoda. Mantenían distancia, evitaban contacto visual con los guardias, nunca preguntaban sobre los ruidos nocturnos o los vehículos que llegaban a horas extrañas. La noche del 25 de diciembre de 1992, Nochebuena, la familia Márquez celebraba modestamente en su pequeña casa, a menos de 50 metros de la propiedad del cartel. Eran 6 personas. Arturo Márquez, mecánico de 38 años que trabajaba en taller de reparación de autos. Su esposa Patricia, de 35 años, que trabajaba medio tiempo como empleada doméstica. Sus 3 hijos, Diego de 14 años, Sofía de 10 y el pequeño Mateo de apenas 6 años, y la madre de Arturo, doña Clemencia, mujer de 62 años que vivía con ellos desde que enviudara años atrás. Habían preparado cena sencilla con los recursos limitados que tenían. Tamales hechos por Patricia y doña Clemencia durante todo el día, ponche de frutas, un poco de pavo que Arturo había logrado comprar con horas extras trabajadas en el taller. Los niños estaban emocionados con regalos modestos que recibirían a medianoche, juguetes usados comprados en mercado de pulgas, ropa que necesitaban para la escuela. No era celebración lujosa, pero estaba llena de amor, de esperanza de que el próximo año sería mejor, de fe en que manteniéndose unidos y trabajando honestamente, podrían salir adelante. En la casa de seguridad del cartel, a pocos metros de distancia, también había celebración pero de naturaleza completamente diferente. Varios miembros del cartel se habían reunido para festejar no la Navidad, sino los éxitos criminales del año. Habían eliminado competidores clave del cartel de Sinaloa en guerra territorial que cobraba docenas de vidas mensualmente. Habían expandido rutas de tráfico, aumentado volúmenes de droga cruzando hacia Estados Unidos, multiplicado ganancias exponencialmente. Celebraban con whisky escocés de cientos de dólares la botella, cocaína de pureza absoluta, música norteña a volumen ensordecedor que retumbaba en toda la cuadra. Había más de 20 sicarios y miembros del cartel en esa casa, todos armados, todos intoxicados, todos completamente seguros de su impunidad. El volumen de la música era insoportable. Los bajos hacían vibrar las ventanas de las casas vecinas. Las voces gritadas de celebración borracha se escuchaban claramente a pesar de la música. Era imposible mantener conversación normal, imposible que los niños durmieran, imposible que las familias disfrutaran sus modestas celebraciones navideñas. Arturo Márquez intentó ignorarlo durante horas. Subió el volumen de su propia música tratando de competir, sin éxito. Cerró ventanas aunque el calor de diciembre en Tijuana hacía el interior de la casa sofocante. Puso almohadas en las ventanas intentando bloquear el sonido. Nada funcionaba. Los gritos y la música del cartel dominaban completamente el ambiente. Cerca de las 11 de la noche, cuando sus hijos se quejaban de que no podían dormir, cuando su madre anciana tenía dolor de cabeza por el ruido, cuando Patricia lo miraba con expresión que mezclaba frustración y miedo, Arturo Márquez tomó la decisión que condenaría a su familia entera. Era hombre de bien, padre responsable, trabajador honesto que pagaba sus impuestos y respetaba las leyes. En su mente,
Todavía existía algo llamado convivencia civilizada. Todavía creía que podía apelar al sentido común de sus vecinos, incluso si esos vecinos eran criminales. Pensó que simplemente pediría con respeto que bajaran el volumen, que explicaría que había niños tratando de dormir, que era Navidad y todos merecían paz. No imaginaba que estaba a punto de firmar sentencia de muerte para 7 personas. Salió de su casa y caminó los 50 metros que lo separaban de la propiedad del cartel. Su esposa le pidió que no fuera, sintiendo instintivamente que era mala idea, pero Arturo insistió en que solo pediría cortésmente que consideraran a los vecinos. Llegó a la puerta, tocó con firmeza. Un sicario joven abrió, claramente borracho, con ojos enrojecidos por la cocaína. Arturo explicó su situación con toda la cortesía posible. Dijo que entendía que estaban celebrando, pero que había familias con niños pequeños que no podían dormir, que por favor consideraran bajar aunque fuera un poco el volumen. El sicario se rió en su cara. Le dijo que se largara antes de que le pasara algo malo. Lo llamó pendejo por atreverse a venir a dar órdenes. Arturo, humillado pero todavía intentando mantener la calma, todavía creyendo que la razón podía prevalecer, cometió el error fatal. Dijo con voz firme: «No estoy dando órdenes, solo pido respeto. Aquí también vivimos familias trabajadoras que merecen celebrar en paz». El sicario cerró la puerta de golpe. Arturo regresó a su casa sintiéndose frustrado pero aliviado de que al menos había intentado defender la dignidad de su familia. Patricia lo esperaba ansiosa en la entrada. Arturo le dijo que todo estaba bien, que el hombre había sido grosero, pero que no pasaría nada más. Se sentaron nuevamente con los niños, tratando de retomar la celebración interrumpida. Doña Clemencia rezaba en voz baja. Algo en su instinto de mujer mayor que había sobrevivido décadas en México le decía que había problemas. Pero Arturo la tranquilizó. Sirvió más ponche. Puso música navideña en su modesta grabadora tratando de crear ambiente festivo, a pesar del ruido constante que seguía llegando desde la casa del cartel. Lo que Arturo no sabía, lo que no podía imaginar, era que adentro de esa casa el sicario estaba reportando el incidente a superior inmediato, quien a su vez lo reportó a Ramón Arellano Félix. Ramón había llegado pocas horas antes para unirse a la celebración. Traía consigo el humor particularmente peligroso que resultaba de mezclar cocaína, alcohol y paranoia cultivada por años de violencia. Cuando escuchó que un vecino, un civil común, había venido a quejarse por el ruido, interpretó esto no como petición razonable sino como insulto intolerable, como desafío directo a su autoridad absoluta en ese territorio, como muestra de falta de respeto que requería respuesta devastadora. En la mente retorcida de Ramón Arellano Félix, distorsionada por años de matar sin consecuencias, alimentada por creencia delirante de que era poder supremo en Tijuana, cualquier desafío debía ser aplastado con brutalidad ejemplar. No importaba que Arturo fuera mecánico honesto, sin conexión alguna con carteles rivales. No importaba que la queja fuera completamente razonable. Lo único que importaba era que alguien había cuestionado implícitamente el derecho del cartel a hacer lo que quisiera. Había sugerido que existían familias trabajadoras que merecían respeto, implicando que el cartel no merecía ese respeto. Para Ramón, eso era declaración de guerra que necesitaba respuesta inmediata y aterradora. Durante la siguiente hora, mientras la familia Márquez intentaba disfrutar lo que quedaba de su Nochebuena, mientras los niños finalmente empezaban a dormirse a pesar del ruido, Ramón Arellano Félix organizaba la operación. Convocó a 6 de sus sicarios de mayor confianza, hombres que habían ejecutado docenas de personas sin titubear, veteranos de la guerra contra carteles rivales, individuos que habían perdido toda capacidad de sentir empatía o remordimiento. Les dio instrucciones claras y escalofriantes: eliminar a Arturo Márquez y a toda su familia, sin excepción, sin importar edades. Quería enviar mensaje que resonara en toda la colonia, que recordara a cada habitante de Tijuana que los Arellano Félix eran autoridad suprema, que desafiarlos de cualquier forma resultaba en consecuencias catastróficas.
A las 2:30 de la madrugada del 26 de diciembre, cuando hasta los borrachos del cartel empezaban a quedarse dormidos, cuando Tijuana entera descansaba la resaca navideña, los sicarios se prepararon. Cargaron sus armas, rifles AR-15, con cargadores de 30 balas, pistolas 9 milímetros con silenciadores. Se pusieron chalecos antibalas aunque sabían que no enfrentarían resistencia armada. Era puro profesionalismo, entrenamiento que habían recibido en los campamentos del cartel. Salieron de la casa de seguridad caminando tranquilamente los 50 metros que los separaban de su objetivo. Las calles estaban completamente desiertas, oscuras excepto por algunas luces navideñas parpadeantes en ventanas de casas donde familias dormían ajenas a lo que estaba por ocurrir. Llegaron a la casa de los Márquez y derribaron la puerta principal de una patada brutal que resonó en toda la cuadra. Entraron gritando obscenidades, encendieron las luces, crearon caos instantáneo. La familia despertó aterrorizada, desorientada, sin comprender qué estaba sucediendo. Arturo salió de su habitación en calzoncillos, todavía medio dormido, y se encontró cara a cara con los sicarios. Comprendió inmediatamente, en fracción de segundo de horrible claridad, que había cometido error terrible, que su familia iba a morir por su culpa. Intentó negociar, suplicar, ofrecer lo poco que tenía. Los sicarios no escuchaban. Tenían órdenes específicas y las ejecutarían sin desviarse. Dispararon primero a Arturo en las piernas. Querían que presenciara lo que seguía antes de morir. Patricia salió corriendo de la habitación al escuchar los disparos y los gritos de su esposo. Le dispararon en el pecho. Cayó instantáneamente. Doña Clemencia, la abuela, apareció desde la habitación que compartía con los nietos menores, tratando de protegerlos con su cuerpo anciano. Le dispararon en la cabeza. Murió antes de tocar el suelo. Los 3 niños estaban aterrorizados en sus habitaciones. Diego, el mayor de 14 años, intentó salir por la ventana trasera. Los sicarios lo persiguieron, lo alcanzaron en el patio. Le dispararon múltiples veces en la espalda. Sofía, de 10 años, estaba escondida debajo de su cama, llorando silenciosamente, rezando que no la encontraran. La encontraron. Le dispararon donde estaba. Su pequeño cuerpo quedó atrapado bajo la cama. Mateo, el más pequeño de apenas 6 años, estaba paralizado por el terror en su cama, con su cobija de Spider-Man cubriéndolo hasta la barbilla. Le dispararon en el pecho. Su sangre empapó la cobija que tanto le gustaba. Arturo presenció todo desde el piso de la sala, sangrando de las piernas, incapaz de moverse, obligado a escuchar los gritos de su familia siendo ejecutada. Cuando los sicarios terminaron con todos los demás, regresaron a él. Le pusieron la pistola en la frente. Arturo murió sabiendo que su intención de proteger el sueño de sus hijos había resultado en la muerte de todos ellos. El sicario líder vació el cargador completo en su cabeza, asegurándose de que no quedara nada reconocible del rostro. Pero la masacre no terminó ahí. Los sicarios cruzaron el pequeño jardín lateral hacia la casa contigua, donde vivía la familia Rodríguez. Abel Rodríguez era taxista de 42 años, vivía con su esposa Lucía, enfermera que trabajaba turnos nocturnos en hospital público. Esa noche, Lucía estaba en casa porque había pedido el turno libre para celebrar Navidad. No tenían hijos propios, pero estaban criando a la sobrina huérfana de Lucía, una niña de 8 años llamada Fernanda. Los Rodríguez probablemente habían escuchado la discusión entre Arturo y el sicario horas antes. Tal vez habían presenciado cuando Arturo caminó hacia la casa del cartel. En la lógica retorcida de Ramón Arellano Félix, eso los convertía en testigos potenciales que debían ser eliminados. Los sicarios destrozaron también esta puerta. Abel estaba ya despierto por los disparos de la casa vecina. Había tomado un bate de béisbol en intento desesperado de defender a su familia. Era inútil. Le dispararon antes de que pudiera acercarse siquiera. Lucía intentó refugiarse en el baño con Fernanda, bloqueando la puerta con su propio cuerpo. Los sicarios derribaron la puerta. Dispararon a Lucía repetidamente hasta que dejó de moverse.
Luego ejecutaron a Fernanda mientras la niña suplicaba por su vida con voz que apenas se escuchaba por el pánico. 7 personas asesinadas en menos de 15 minutos. 7 vidas borradas porque un padre había pedido silencio en Navidad. Los sicarios revisaron ambas casas buscando cualquier cosa de valor que pudieran robar, pero encontraron poco. Eran familias pobres que no tenían nada más allá de lo esencial. Salieron tranquilamente, caminaron de regreso a la casa de seguridad, limpiaron sus armas, siguieron bebiendo como si nada hubiera pasado. Para ellos era trabajo rutinario, no diferente de cualquier otra ejecución. No sentían remordimiento, no cuestionaban las órdenes, simplemente hacían su trabajo y cobraban su salario. Cuando el sol salió sobre Tijuana pocas horas después, los vecinos de la Colonia Libertad emergieron cautelosamente de sus casas. Habían escuchado los disparos, pero nadie había llamado a la policía porque en Tijuana de 1992, llamar a la policía por balacera era perder el tiempo en el mejor caso y atraer atención peligrosa en el peor. Vieron las puertas destrozadas, la sangre corriendo por las banquetas, los cuerpos visibles a través de ventanas rotas. Algunos lloraron en silencio, otros vomitaron por el horror. Varios regresaron inmediatamente a sus casas, empacaron lo esencial y abandonaron la colonia ese mismo día, prefiriendo perder todo antes que quedarse en vecindario donde familias enteras podían ser exterminadas por razones triviales. La policía llegó horas después, cuando reporteros ya estaban fotografiando las escenas, cuando la noticia ya se estaba esparciendo por toda la ciudad. Acordonaron las casas, levantaron los cuerpos, tomaron declaraciones superficiales. Pero fue teatro puro. Nadie investigó seriamente. Nadie preguntó a los vecinos quiénes habían sido los responsables, aunque todos lo sabían. Los Arellano Félix habían comprado cada nivel de protección imaginable. La investigación oficial concluyó semanas después sin identificar sospechosos, clasificando el caso como crimen relacionado con narcotráfico, a pesar de que las víctimas no tenían conexión alguna con ese mundo. La masacre causó horror en Tijuana y más allá. Los periódicos nacionales publicaron las fotografías, describieron los detalles espantosos, entrevistaron a vecinos que hablaban con voces temblorosas sobre el terror constante en que vivían. El gobierno mexicano prometió justicia. El presidente hizo declaraciones indignadas, se anunciaron operativos especiales, pero eran palabras vacías. Ramón Arellano Félix fue visto días después cenando tranquilamente en restaurante exclusivo de Tijuana, rodeado de guardaespaldas, sin ningún temor a ser arrestado. La masacre había logrado exactamente su propósito: demostrar que los Arellano Félix podían matar a quien quisieran, cuando quisieran, por cualquier razón, sin consecuencias. Los años siguientes confirmaron que esta masacre no fue incidente aislado, sino señal de nueva era en el narcotráfico mexicano. Las reglas no escritas que habían protegido mínimamente a civiles dejaron de existir. Si los Arellano Félix podían ejecutar 7 personas por queja de ruido, entonces todo estaba permitido. Otros carteles aprendieron la lección, adoptaron tácticas similares. México se hundió en espiral de violencia que alcanzaría niveles nunca vistos, transformando ciudades enteras en zonas de guerra, donde la vida humana perdió todo valor. Ramón Arellano Félix continuó su reinado de terror durante 10 años más, hasta que fue abatido por policía en 2002 en Mazatlán. Pero el daño estaba hecho, el precedente establecido. Hoy, más de 30 años después, la Colonia Libertad todavía recuerda aquella madrugada. Las casas fueron reconstruidas, nuevas familias viven allí. La vida continuó porque siempre continúa. Pero los residentes mayores cuentan la historia a las nuevas generaciones como advertencia sobre el precio de desafiar al poder del narcotráfico, como recordatorio de época, cuando Tijuana era controlada por monstruos que mataban sin razón ni piedad. 7 vidas destruidas para mantener reputación de brutalidad absoluta. 7 inocentes sacrificados en altar del ego de un psicópata. Una familia que solo quería celebrar Navidad en paz, borrada del mundo por atreverse a pedir respeto básico.
Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.